Bueno, buenos días nuevamente con todos. Hemos madrugado un poquito para poder continuar con lo que estábamos viendo ayer. Eh, ¿Está ya presente quién era la que estaba ayudándonos con el gráfico que le dicté sus últimos datos? ¿Recuerdan quién? Yo, doctor, que le ayudo, solo se está aprendiendo bien mi comp. Ah, ya, bueno. Bueno, esas gráficas que vamos a ver, ¿no es cierto? Me sirve un poquito para darme cuenta qué realidad puede estar sucediendo en el galpón de pollos. Por eso le dictaba esos datos para que se generen las curvas y poder ver la opinión que tienen ustedes frente a esa realidad. ¿Sí? Vamos eso en unos 15 minutos a terminar y el resto vamos a dedicar un poquito a lo que es patología aviar. Estas 4 o 5 enfermedades básicas que son las que están más presentes con frecuencia en nuestros galpones y por lo tanto amerita conocer algo. Si bien no vamos a ser expertos en eso, pero siempre es útil conocer un acercamiento de lo que puede estar sucediendo con los animalitos cuando están enfermos. Si lograron conseguir, no es muy difícil la patología en aves, si lograron conseguir material de consulta. Sí, profe. Sí, había información. Ya. Si pueden activar la camarita, por favor. Y Kerlin, ¿avanzamos o no? Ya, doctor, ya me conecté ahorita en la computadora. Ya. Entonces ahí compartamos esa matriz que estábamos ayer construyendo. ¿Alguna pregunta quedó pendiente sobre lo que es conversión alimenticia como para interpretar bien? ¿O ya estamos en la capacidad de interpretar correctamente? Bueno. Eso. Ya. Entonces, completemos esos datitos que estaban ahí, ¿no es cierto? Faltaban estos que eran, ya.
Eso pongámosle 410, 480 y 560. Ya. Generémosle esas tres curvas juntas. No, no la diaria, Kerlin. Eso, hasta ahí. Ya. Bueno, quiero opiniones. Eso, agrandémosle un poquito. Perfecto. Ahí tienen el galpón 1, 2 y 3 que están a cargo de ustedes. Quisiera sus opiniones. Sí, creo que la ganancia de peso en el galpón uno está teniendo como fluctuaciones, no está yendo de forma exponencial. La curva tiene subidas y bajadas. Ya. Bueno, con respecto al peso corporal está una distribución más homogénea. Y el galpón 2 en ciertas etapas de la curva tiene, o sea, mayor, mayor ganancia de peso. A ver, el galpón está con el tomate es galpón 1. Exacto. El plomo es el galpón 2, ¿no es cierto? Ajá, sí. Ya. Entonces, si nos pudiera repetir, ¿qué sucede con el galpón 1? Que viene a O ser sea, que tiene como fluctuaciones en la ganancia de peso, no es homogéneo. ya. ¿Ya? Y el que tiene mayor ganancia es el galpón 2. Sí, El ganancia, 2. pues mayor eficaz. Exactamente. Sí. Sin embargo, en el día 13 tiene como un bajón. Ya. Entonces, creo que también se podría interpretar con los datos del registro, de ver qué ha pasado ese día, teniendo los datos del consumo, de la temperatura, es factor sería importante para poder interpretar eso. Ya, bueno. Profe, Ya, también pues usted sí, había Priscila. mencionado que la curva azul era el peso corporal óptimo. Entonces, de este gráfico, o sea, se ve que en el galpón 1, o sea, además de seguir una tendencia irregular, o sea, no están los datos en una forma homogénea, el peso corporal es menor al idóneo, digámoslo así. Entonces, lo que podría indicar tal vez una mala calidad del alimento o también se les está dando en poca cantidad. Mientras que en el galpón 2 está, digamos que cerca de la línea azul, que sería lo idóneo, pero ya a partir del 10.º día hay distorsión de los datos, ya no sigue una tendencia adecuada, pero ese galpón 2 sería el que está, digamos, podría estar el mejor llevado respecto al peso corporal de las aves que el 1. Ya, correctísima la interpretación de los dos compañeros, ¿no es cierto? Una de las cosas, esa curva, la azul, ¿no es cierto? Decíamos que es la curva óptima. Por eso es que de alguna manera, es tan perfecta su construcción. Y los otros son más acercados a una realidad que vamos a tener, porque, ¿no es cierto?, las ganancias no son no dibujan generalmente
una curva perfecta. Lo interesante es ver, ¿no es cierto?, al final del periodo de análisis, que en este caso sería el día 15, creo yo, ¿no es cierto?, cómo estamos en el peso. Aquí, por ejemplo, no me preocuparía mucho, ¿no es cierto?, en el galpón 2, porque estamos relativamente un poquito arriba de lo que se esperaría. Por lo tanto, diría que el pollo relativamente está yendo bien, ¿sí? Con aquí un pequeño bajón que recupera inmediatamente, ¿no es cierto? Y la curva va dibujándose ascendente sobre la curva esperada. Sí me preocuparía el galpón 2, como dice Priscila, porque, ¿no es cierto?, desde la semana, desde el día 2, comienza una ganancia de peso menor a la esperada, ¿sí? Es decir, voy por abajo de la curva esperada. Esto habría que verle, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno, conocer esa curva, la normal, en qué condiciones fue generada, ¿sí? Muy probablemente en condiciones bastante controladas y favorables, muy probablemente. Tendríamos que cuantificar lo porcentual que está por debajo, o sea, cuánto representa este bajón, esta zona de aquí, ¿sí? Esta zona de aquí, cuánto porcentualmente representa para comenzar a preocuparme, ¿ya? Porque si es porcentualmente un 30% o más de diferencia, eso ya implica mucha diferencia frente a lo que me está dando la curva azul, que es incluso el potencial genético que tiene ese pollo. Entonces, si esto es en la sierra, capaz que también se vuelve no aceptable, pero relativamente entendible, ¿sí? Sabiendo que acá, miren ustedes, hay un margen estrecho, ¿no es cierto? Entonces nos estaría dando más o menos una idea de que podemos tener un problema de balanceado o genéticamente el pollo no está respondiendo como debería, cruzando con las condiciones ambientales de crianza. Ahora, Kerlin, ayúdeme cambiando unos datos en el galpón 2. En el día 7, póngale 100. En el siguiente, 105. En el 9, 110. No, 101, póngale. En el 10, 104. 180. 200. 280. 300 y 350. Ya. Y en la curva, en la 1, en el día 7, póngale 30. ¿Sí? Ya, ahí dejemos. ¿Qué lectura le darían? Viendo la curva, ustedes todavía no llegan al galpón, no ven el registro, no ven los registros. ¿Qué podrían estar intuyendo que puede o no puede ser verdad? En la curva del galpón 2.
Doctor, tal vez podría ser que desde el primer día hasta los días, o sea, que igualmente van de bajada, les siguen suministrando la misma cantidad de alimento que le iban dando desde el primero, y mientras de que va creciendo también necesita más alimento. Ya, usted se iría entonces porque no están graduando el alimento y les están dotando menos de lo necesario. Sí, también de que no hay una, o sea, prácticamente no hay una buena, sería constancia de suministración de alimento. Y también puede ser de que en el galpón uno cuente con diferentes condiciones que en el galpón 2, porque siquiera, bueno, o sea, en el galpón 2 medio se trata de, hay un bajón y hay como que se sube y baja, pero en el galpón 1 ya baja muy extremo, hay como que una punta, así como que un bajo muy notorio. Ya, Pero bueno, sí, tal vez también podría ser porque hubo un error en la toma de datos en el galpón 1, ya que solo se ve ahí como que una baja en el peso y las líneas siguen después constante. ya, interesante. Y en el galpón 2, Un mal ¿qué manejo del galpón 2, un mal manejo? porque se mantiene constante la curva, bajó y se mantiene constante. Entonces es un mal manejo. Ya, ¿qué otra cosa pudiera ser? También puede ser que les dio alguna enfermedad. Ya, correcto. Entonces, miren, ahí tienen varias visualizaciones, ¿no es cierto?, que ustedes van a poder comprobar una vez que lleguen al galpón, puedan observar los registros, puedan observar al pollo, entonces ahí pueden decir, ¿no es cierto?, qué es o cuál es la realidad que está sucediendo. Yo, por ejemplo, en el galpón 1, yo me iría más por un error de datos, porque normalmente no debe darse un pico tan marcado. Yo diría aquí en esta punta, ¿no es cierto?, que ustedes bien tomaron en cuenta, yo diría aquí hay una falla de toma de datos, ¿sí? Porque el comportamiento biológico de un animal no es tan automático, ¿sí? No es tan automático de bajar el peso y subir inmediatamente el peso, ¿sí? Al ser biológico, entonces tiene ciertos procesos. Si hay carencia de nutrientes, el animal lo que hace es comenzar primerito a utilizar su reserva para suplir precisamente ese tipo de carencia, ¿sí? Como que el cuerpo intenta equilibrar. Por lo tanto, no es normal que se den estas puntas muy marcadas. Entonces, ahí tendríamos que revisar la dotación bueno, más que la dotación del alimento, tendríamos que revisar qué coherencia tiene este dato. Muy probablemente, ¿no es cierto?, tomo el dato 8 y si el promedio me sale frente a una curva más o menos normal, entonces definitivamente aquí el cuidador, el encargado, falló en el pesaje. ¿Sí? Falló en el pesaje, se equivocó y anotó mal. ¿Sí? Generalmente esto. La curva 2, que también bien, ¿no es cierto?, interpreta, ¿no es cierto?, es un comportamiento más natural de un problema ya sea de enfermedad, en donde aquí en el día 6 el pollo comienza a estresarse, ¿no es cierto?, por la enfermedad, caen sus pesos, se mantienen estos pesos, muy probablemente aquí, ¿no es cierto?, están en estos días de tratamiento y luego sí, ¿no es cierto?, comienza una leve recuperación hacia arriba. ¿Sí? Entonces, aquí demuestra un proceso que se da en varios días. Esa pudiera ser una de las hipótesis, ¿no es cierto?, con lo que yo llego al galpón, que el pollo enfermó.
Entonces yo voy al registro, veo y precisamente confirmo y digo, a ver, en el día 7, ¿no es cierto?, ha habido mortalidad. Y luego de eso, al día 8, anotan tratamiento, dotación de ciprofloxacina, enrofloxacina, etcétera. Entonces confirmo, ¿no es cierto?, que esto se debe a una patología. Pero si veo que no hay mortalidad, ¿sí?, que veo que no hay mortalidad, ni que visualmente los pollos están sanos, entonces aquí definitivamente tomo la decisión de que o llamo la atención a los encargados directos de la dotación de alimento, veo si están dotando adecuadamente y si están dotando, no están dotando adecuadamente, listo, ¿no es cierto? Yo debería ajustar eso, ajustar en personal. Decir, mire, usted no está dotando adecuadamente, por lo tanto, estamos teniendo ganancias de peso completamente limitadas. O si no, si vemos asimismo que el pollo está sano y que la dotación de alimento es adecuada, entonces aquí tendría que ver si la dotación de agua es la correcta, que no esté restringiendo. Si aún así está correcta esa dotación, listo. Tengo que irme, en cambio, a ver si el balanceado es de la verdadera calidad de que me están diciendo. Si es que tiene los contenidos nutricionales que me están diciendo, ¿sí? Y si veo que es correcto eso, listo. Tengo que irme a la línea genética y calidad de pollo que me están entregando. Porque si no, no encontraría causa alguna sobre este comportamiento de curva, ¿sí? Entonces, miren todo lo que nos puede dar a nosotros el ir generando estas curvas de control que luego, al final de cuentas, ¿no es cierto?, me van a dar ya los resultados finales cuando ya tenemos en los registros toda la información. Abajo, ¿no es cierto?, hacemos las sumatorias, vemos cuántos animales murieron, cuál es el porcentaje de mortalidad de esos animales, que simplemente la relación entre animales muertos totales como numerador frente a un denominador que es el número de pollos instalados. Luego de eso tengo, ¿no es cierto?, ya el peso corporal unitario, que más o menos es promedio. Eso ya puedo tener un primer acercamiento de la producción total en kilos de carne. Y luego veo el índice de conversión a ver qué tanto me respondieron esos animales genéticamente en su capacidad de transformación, ¿sí? Entonces, esto que hemos hecho aquí en estos 2 días es precisamente el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no es cierto?, cuando puedan a ustedes pedirles una observación, un pequeño análisis de la situación de un galpón de crianza de pollos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está más o menos claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Listo. Entonces, bueno, pasemos a la parte general de conocimiento de lo que es patologías. ¿Sí? Si alguien voluntariamente quiere compartirnos la primera patología que había mencionado ayer, es bienvenido. Ya, Doc, yo averigué un poco sobre la mastitis. Bueno, esto se da prácticamente en las productoras de leche. Esta es una infección en la glándula mamaria. Oye, Liz, Mande. era citis. Así que, perdón, yo averigüé eso, disculpe, Doc, yo no entendí eso, por eso es que averigüé. Bueno, nos fuimos un poquito atrás a bovinos de leche. Es que, doctor, disculpe, yo le prometo que entendí eso y entonces por eso averigüé sobre la mastitis, o sea, no es que no quise averiguar. Ya, no pasa nada. Ya. Listo. ¿Sigo? No sé. No, nos vamos a desubicar un poquito en el tema.
Ya. ¿Alguien que quiera aportarnos sobre ascitis? Profe, lo que pude investigar sobre la ascitis es el síndrome de hipertensión pulmonar o ascitis. Está relacionado con el rápido crecimiento y el aumento de los procesos metabólicos en pollos de engorde. Los pollos afectados presentan un abdomen severamente distendido, grande, denuncian movimiento, problemas de respiratorios y cianosis. El estómago se encuentra como hemorragia interna, se encuentra de color negro. El principal factor para el síndrome de hipertensión pulmonar es bueno, que es producido por el aumento de la actividad cardíaca. Las consecuencias son hipertensión pulmonar, fallo cardíaco derecho y la ascitis propiamente dicha. Las posibles causas es decir que son la ventilación inadecuada en los galpones, los niveles altos de amoníaco o niveles de polvo en premezclas, temperaturas bajas y estimulación de procesos metabólicos. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo hablar sobre la enfermedad de Marek? No, vamos primero a citis. Ah, citis. Todos debíamos ver de todo. Ya. En la citis consulté que la citis es un problema fisiológico, que el causante todavía se sigue en discusión porque dice que puede ser ambiental, nutricional, genético. También pude averiguar que la ascitis, los síntomas como mi compañero manifestó, se conoce como síndrome, suele iniciarse a veces en los primeros días de vida y se va evolucionando lentamente y causa un edema. Y ese edema, ya, edema. Ya, y dice que ese edema puede, de una forma, puede ser drenado con una aguja hipodérmica para mejorar la presión y asegurar, pero una mejoría temporal. Bueno, ¿alguien más? Profe, Sí. yo le quiero preguntar algo. Es que yo encontré que no hay tratamiento para esta enfermedad, pero que la suelen controlar con programas de restricción alimenticia y densidad nutritiva de las raciones. Y quiero saber si esto es verdad o no. Es correcto eso, María Fernanda. ¿Sí? Ya vamos a ampliar un poquito cómo podemos controlar. A esta enfermedad se controla, no se cura, porque precisamente no hay un tratamiento definido como tal. ¿Ya? Ya vamos un poquito a ordenar eso, la información, y vamos a redondear lo que es ascitis, ¿ya? Ya, ¿Alguien profe, más? gracias. Ya, profe. O sea, Ya, haciendo referencia a lo que decía mi compañera Fernando, o sea, sí, en verdad, una de las formas de controlar era mediante la regulación del alimento, porque aquí mencionaban que los pollos de engorde eran más susceptibles, sobre todo los que tenían de edad entre 3 a 5 semanas. Y el problema aquí, por ejemplo, decían que el mayor consumo de alimento y mayor ganancia de peso hacía, y, o sea, contando también con la proporción de alimentos granulados, propiciaban la tasa de mortalidad. Esto justamente tenía que ver con las características metabólicas del pollito, por eso es que lo tendía a abultarle el abdomen. También mencionaban que les afectaba la mala ventilación, que alteraban el aparato respiratorio, porque esto implicaba una mayor demanda de oxígeno, lo que desarrollaba la enfermedad. Incluso también decían que, o sea, el hecho de que el pollito presente anteriormente enfermedades como el micoplasmosis o la aspergillosis, le dejaba al pollo como que más débil y más susceptible a sufrir ascitis. Profe, no se le escucha.
A ver, les decía que ahorita vamos un poco a organizar la información valiosa que ustedes han logrado conseguir, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto?, entramos ya a la parte un poco de sanidad animal, es decir, de la salud de los pollitos. Es correcto lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? Está la ascitis, que igual ya con el término que ustedes mencionaron ahorita, ¿no es cierto?, se le conoce también como edema de las aves. Y es un problema que les había dicho yo, que es más originado porque precisamente el pollo de carne es un pollo que está acelerado en su metabolismo, porque se le ha ido seleccionando, se le ha ido presionando para que tenga altísimos ritmos de ganancia de peso, ¿sí? Y ustedes pueden notar claramente, porque un pollo criollo no alcanza el mismo peso en el mismo tiempo que el animal o el pollo blanco, ¿sí? Es porque ha sufrido el proceso de selección. Y este proceso de selección precisamente acelera el metabolismo. Ese acelerar de ese metabolismo hace que los animales, ¿no es cierto?, requieran mucho más oxígeno para poder metabolizar correctamente. Por eso es que en pollas de postura casi no se presenta. En pollos criollos casi no se presenta, casi que es nulo, casi que no hay esta patología. Es un problema de la producción de pollo de carne seleccionado. Y el origen, ¿no es cierto?, se le llama a multifactorial. Porque bien decía Priscila, ¿no es cierto?, no se sabe exactamente cuál es la causa real o la causa precisa. Todos los autores coinciden en que es una conjunción de cosas que llevan al pollo a tener este problema. Lo que sí se han determinado algunos que son bastante fundamentales. Uno, ¿no es cierto?, el oxígeno que tengan a disponibilidad. Que eso quiere decir que mientras más alto se dé la crianza de pollos sobre el nivel del mar, entonces los pollos van a tener o van a estar más propensos a esta enfermedad. Otra de esas, ¿no es cierto?, es la otra forma como podemos nosotros tener deficiencia de oxígeno. Y es cuando no tenemos buenos sistemas de ventilación, y eso sí, ya en costa o en sierra. Si no tenemos ventilación buena, adecuada, constante de nuestros galpones, que saquen a diario todos los contaminantes de aire, entonces es otro, ¿no es cierto?, amplísimo o muy importante factor de predisposición. Luego de eso, ¿no es cierto?, también está la alta carga proteica que pueden tener los balanceados. ¿Sí? El exceso de carga proteica sin una correcta relación de energía hace que también haya predisposición, ¿ya? Porque precisamente el hígado está obligado a metabolizar y generar demasiadas urea y amoníaco, ¿sí? Y eso está generando un exceso en su trabajo fisiológico. Luego de eso, hay algunos que les he puesto ahí en esa lámina, que también puede ser, ¿no es cierto?, si estamos utilizando bicarbonatos, nitrofuranos para la crianza también, o excedemos en grasas, o cuando el pollo también tiene una enfermedad muy temprana, porque se enferma muy tempranamente con micotoxinas y cosas así que debilitan precisamente al pollito y comienza con ascitis.
Ahora, esta parte, ¿no es cierto?, que le conocemos ya desde la veterinaria como patogenia, es decir, cómo se genera el problema ya de trastorno dentro del organismo, es precisamente, ¿no es cierto?, ustedes saben que por el hígado pasa la sangre, un poco se purifica, y luego de eso va hacia el corazón. Entonces, al estar el hígado degenerado, entonces, ¿no es cierto?, afecta también al corazón y por lo tanto deja en todos los vasos sanguíneos de todo el organismo, comienza a dejar salir líquido, ¿sí? Ustedes ya un poquito sí saben, ¿no es cierto?, porque en la parte de la fisiología vegetal también hay el control osmótico, ¿sí? Ese intercambio extravascular que también hay en los vegetales. Ustedes saben que la savia está dentro de los vasos, no recuerdo bien el nombre, ¿no es cierto? Y que eso es la normalidad. En los animales sucede que cuando no hay una buena relación entre lo que está adentro del vaso sanguíneo y fuera, entonces el líquido, el plasma, comienza a salirse. Ya, a ver, ¿cómo les puedo ejemplificar? ¿Si les ha picado alguna vez un zancudo en el ojo? ¿No? ¿Qué más? No, profe. No, ya rica suerte. ¿O no van a la costa? Tal vez como un urzuelo. No mucho como un urzuelo. A ver, cuando sí se han quemado y se les ha hecho una ampolla. Y ya, profe, sí, sí. Ya. Ahí, ¿no es cierto? Esa ampolla no es hinchazón, sino es una cantidad de líquido que se ha salido por el shock térmico, se ha salido, ¿no es cierto?, de donde tiene que estar y por lo tanto se acumula ahí. ¿Ya? Eso es parecido, sin ser un edema, pero ese, ¿no es cierto?, es parecido. El edema es precisamente la salida de un líquido hacia un lugar donde tiene que estar. Ese es un edema. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, al estar afectado el hígado, el corazón, deja salir líquido y se ubica en la cavidad abdominal, en el abdomen del pollito. Ya vamos a ver un poquito de fotos. Ahora, ese, ¿no es cierto?, no causa la muerte ese problema. Causa la muerte que al estar acumulada tanta agua o tanto líquido más que agua, tanto líquido en la cavidad abdominal, este presiona hacia arriba los pulmones. Y al presionar los pulmones, el pollito no puede respirar adecuadamente. Por lo tanto, cuando ya es excesivo, el pollo muere más bien asfixiado por la presión del líquido contra los pulmones. ¿Sí? Entonces, los síntomas, ¿cómo se les ve? Estos pollitos, ¿no es cierto?, ya están decaídos. Luego de eso tienden a solo estar sentados. Y como está hinchada la parte de atrás, las patitas se les abre. Y luego de eso, ¿no es cierto?, ya comienza la parte trasera del pollo a estar enrojecida y las plumas como muy separadas, ¿ya? Eso como síntomas. Y yo cuando abro un pollo de esos, ya cuando hago la necropsia, cuando abro un pollo, el líquido se riega, ¿sí? Es tanto que se riega por fuera de la cavidad abdominal. El pronóstico, o sea, cuando ya tengo ese problema, el pronóstico es desfavorable, precisamente porque no hay un tratamiento directo, ¿sí? Entonces, le vemos ahí y por eso lo importante de su control. Si ya sabemos cuáles son las causas, entonces, más que tratamiento, ¿no es cierto?, aquí sería control. ¿Sí? Entonces, tendríamos que ver
y comenzar a preocuparnos, a revisar ventilación, a revisar si está mucha concentración de amoníaco. Si es que queremos hacer descansar un poco al hígado, entonces precisamente tenemos que hacer lo que decíamos en la parte nutricional, quitar unas horas el balanceado. ¿Para qué? Para que el pollo coma una cantidad necesaria y luego descanse. Al no seguir comiendo excesivamente, entonces su organismo descansa, ¿sí? Entonces podemos nosotros subir y mermar las horas de dotación de balanceado. O podemos, ¿no es cierto?, aunque no es la más conveniente, podemos nosotros mezclar cierto porcentaje de chanca con el balanceado para disminuir o diluir, llamémosle así, la cantidad de proteína que tiene ese balanceado. Ahora, ¿cuáles son las semanas? Esto sí hay que tener. Generalmente, la semana 1 y 2 no es problema. Generalmente, esto se presenta entre la semana 3 y 5 de crianza. Por lo tanto, son las semanas en las que yo tengo que tener muchísima atención, ¿sí?, frente a este problema, ¿ya? Y quizás ahí, ¿no es cierto?, ustedes encontrarán en la rutina de alimentación que se les dio, ¿no es cierto?, del día 1 al 12 le damos nosotros un balanceado a voluntad, porque no vamos a tener generalmente ese problema. Y luego sí, ¿no es cierto?, tenemos que controlar porque precisamente entre la 3 y 5 como que existe una mayor predisposición para enfermarse con esta patología, ¿ya? Entonces, un poquito por ahí esta enfermedad. Voy a ver si les unas fotos. Ya, aquí pueden ver, este es un típico pollo deprimido, ¿sí? Aquí cuando está así, todavía no podemos decir cuál patología está, porque generalmente en todas las enfermedades el pollito está de esta manera, sí se logra observar, ¿sí? ¿Sí se logra observar o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Luego de esto, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver cómo se va abultando esta parte de atrás del pollo, la parte de atrás inferior del pollo, ¿sí? Así se presenta ya cuando está muy crecido, se le hace atrás morado, lo que decía la compañera, cianótico, ¿sí? Se hace desagradable, completamente desagradable la parte de atrás del pollito, ¿sí? Porque toma esa coloración, porque cada vez va hinchándose. Miren aquí, ¿no es cierto? Esta parte ya comienza a enrojecerse de los pollitos, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque miren, la cantidad de agua, esto de aquí que les está morado, es lo que se hace acá, adentro, ya internamente, ¿sí? Ya, tal vez de ahí está un poco más claro, ¿sí? Miren, esto es el abdomen del pollito. Y miren la cantidad de líquido que se ha extravasado a la cavidad abdominal. Y eso es, esto de aquí es lo que presiona hacia arriba, hacia los pulmones, y por eso muere el pollo. ¿Sí? ¿Y qué otra imagen? Bueno, una forma también de poder nosotros más o menos ver es que los pollitos también comienzan a tener lo que le llaman una caminada como pingüino. Porque, ¿no es cierto?, les pesa tanto la parte de atrás que comienzan, si han de haber visto cómo caminan los pingüinos o los patos, de lado a lado, ¿ya? Entonces el pollito también comienza a caminar así.
precisamente por la cantidad de líquido que comienza a pesarles. Miren, aquí está abierto. Vamos a ver esta fotografía. Sí, aquí está abierto, ¿no es cierto?, la cavidad abdominal. Miren esta cantidad de líquido, ¿sí? Miren, ¿sí? Y este líquido comienza una especie de descomposición del hígado. El hígado de un pollo ascítico es como que yo cojo, pongo en los dedos y se deshace como harina, como arena, ¿sí? Porque precisamente está como cocinado en este líquido anormal dentro del el cuerpo del pollito, ¿sí? Vamos a ver si es que hay alguna otra. Ya, miren, este es un típico cadáver, ¿no es cierto?, de un pollito con ascitis. Miren qué tan morado puede hacerse, ¿no es cierto?, su abdomen. Miren, como que la pluma, ¿no es cierto?, se pierde. Al estar distendido, entonces la pluma se hace más rala, se hace morado. Y este pollito, si le vemos cuando antes de morir, entonces por peso está caminando así, cuando puede. O si no, ya permanece completamente sentado, ¿sí?, en el galponcito. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, María Fernanda, eso es un poquito en referencia al control y no tratamiento. Ahora, sintomáticamente nosotros pudiéramos ayudar a la recuperación o un poquito a disminuir, a tener mejores probabilidades de recuperación, podemos utilizar la dotación de protectores hepáticos. Si el hígado es el afectado, nosotros podemos utilizar un poco de protectores hepáticos, ¿sí?, protectores del hígado. Con eso, llamémosle así, podemos disminuir un poquito, aunque no curar, pero sí disminuir, ¿ya? Una vez que traspasamos la 5ª semana, con éxito, ya no deberíamos preocuparnos nosotros por esta enfermedad, ¿sí? Ya no se da. ¿Alguna pregunta? Y quizás el factor ambiental tiene algo que ver también con esa enfermedad, ¿o no? Claro, eso decíamos, ¿no es cierto? Decíamos la altura sobre el nivel del mar en la cual hagamos nosotros la explotación. Se da más predisposición en la sierra que en la costa. ¿Por qué? Porque en la sierra existe menos oxígeno. Y también decíamos el factor ambiental directamente cuando tenemos un mal proceso de ventilación en el galpón. Cuando no aereamos, no ventilamos, no favorecemos el recambio de aire, entonces estamos quitando de igual manera el oxígeno dentro del galpón, porque se satura de amoníaco. Al estar quitando oxígeno disponible, también se predispone hacia la presencia de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, de hecho, hay factores ambientales. Entonces, hay factores ambientales, genéticos, nutricionales y de manejo, ¿sí? Por eso es multifactorial. ¿Algo más? Profe, me queda la duda de que, o sea, también tiene que ver la forma del alimento, o sea, respecto a la textura, porque yo leía que es más probable que tenga ascitis si se les da alimentos granulados. Por eso decían que era mejor darles balanceados, con eso se disminuye la probabilidad de la enfermedad. Sí, hay estudios que mencionan que si yo doy el balanceado pelletizado,
existe menor predisposición para la presentación de la enfermedad. ¿Sí? Por eso es que muchos ahora utilizan el peletizado. ¿Sí? Pero yo diría es un factor un poquito secundario, ¿sí? Porque hay estos otros factores que son más fuertes para la presentación. Pero sí, al menos existen estudios que dicen que el momento en el que damos peletizado, estamos disminuyendo las probabilidades de que se presente la enfermedad. Sí, es verdad eso. Listo. Bueno, Profe, vamos, sí, también hablaron sobre que hay cómo sacarle líquido con una jeringa. ya. ¿Eso es cierto o no? ¿O Eh, cómo es ese procedimiento? ya, yo no, ese es un aspecto clínico, pero yo no recomiendo hacer esa práctica. ¿Por qué? Porque eso se llama técnicamente paracentesis. Entonces, es meter una aguja y disminuir la presión intraabdominal para que no provoque trastorno o afecte hacia los pulmones. El problema de ahí es que no estoy curando, sino simplemente estoy disminuyendo esa presión, disminuyo ese día y al siguiente día está nuevamente lleno. Entonces tendría que ser una práctica de todos los días. Imagínense lo que sería el gasto de mano de obra para 2.000 pollos, ¿sí? De que esos 2.000 estén 200 con asitis y hacer esa práctica simplemente le hace inviable y le hace que no represente sobre costos, sobre los costos de producción, ¿sí? Entonces, esa práctica se hará si yo tengo un pollo y le quiero salvar, pero no es nada práctico. No está considerado como un tratamiento lógico para la producción semi-intensiva e intensiva de pollo. ¿Sí? Por otra parte, hay un riesgo grande de muerte. ¿Por qué? Porque la disminución inmediata de presión intraabdominal de cualquier organismo animal, sea pollo, perro, gato, nosotros mismos, no podemos nosotros sacar de una sola un gran volumen de líquido, ¿sí? Porque el cambio de presión es tan brusca que colapsa órganos y el individuo muere, ¿sí? Entonces, al menos yo no recomiendo, salvo, como digo, que sea un pollito y quiera intentarle salvar, porque es mi mascota, algo así. Profe, Ya, profe. en el caso de los protectores hepáticos, ¿cómo se les administra? ¿Y cuánto cuesta? Ya, los protectores hepáticos nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto? El más básico pudiera ser la vitamina B, ¿sí? O también hay aminoácidos que también pudieran ser, que pudieran ayudar, o tal vez vitaminas generales, complejos vitamínicos. Eh, bueno, en costos no me gusta hablar, pero tampoco son muy caros, ¿ya? No son muy caros. Estaremos hablando que hay sobrecitos, dependiendo del número de aves, ¿no es cierto? Hay sobrecitos de $2, $3, que nos puede servir tranquilamente para la dotación de 2 días de unos 100 pollos, por ejemplo, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que preparar en el agua de bebida, ¿sí? Entonces se les prepara en bebederos manuales o si tenemos tanque de reserva, les tenemos que preparar en un volumen adecuado de agua para que sea el agua de bebida común de unos 2, 3 días, 4 días, como quien protegemos un poco el hígado, ¿sí? Entonces podemos utilizar esos como elementos de crianza. Listo. Bueno, entonces vamos ahora un poco a la otra enfermedad que es el Newcastle.
Cualquiera. Profe, yo encontré que, bueno, es una enfermedad que tiene desórdenes respiratorios y que nos podemos dar cuenta de ella porque los pollitos empiezan a tener signos como lo que es depresión, diarrea o manifestaciones nerviosas, que los síntomas pueden ser tos, jadeo y un piar un poco ronco, y que tampoco tiene tratamiento, sino que tiene un control mediante una vacunación, Ya, y que se puede transmitir por descargas nasales o excremento de las aves infectadas. ya. ¿Alguien más? Profe, también habla de la enfermedad que es muy virulenta, también que a los pollos que les afecta esta enfermedad hay que sacrificarles porque no hay cura y hay que mantener una cuarentena en el lugar en donde estuvieron los pollos. No hay que ponerles de nuevo, hay que mantener desinfecciones constantes y ya. Gracias, Cristian. Profe, que esta enfermedad es causada por el paramyxovirus. Ya, un paramyxovirus. Ya, y que los primeros síntomas son problemas respiratorios como tos, jadeo, estertores de la tráquea y un piar ronco. Siguiendo de unos síntomas nerviosos característicos que son de esta enfermedad. Dice que la mortalidad puede ser mayor al 50% en animales jóvenes, pero en ponedoras no es muy alta. Y aparecen estos síntomas respiratorios y la producción de huevos baja a cero en 1 o 2 días. Dice que la producción también se recupera unas 6 semanas después. Bueno, gracias, Dolores. Profe, También dice que por los síntomas de nervios, o sea, las aves ponen la cabeza hacia atrás, entre las patas, Ya, y entre los hombros, y mueven la cabeza y el cuello en círculos, caminando hacia atrás. O sea, dicen que esto todavía en el Ecuador no hay, pero esos son unos. profe, ya. Sí, María yo Fernanda. también encontré que esta enfermedad puede presentar un cuadro clínico muy similar a la de la influencia aviar. Por eso es recomendable que y se necesita hacer la prueba de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico. Ujú. Sí. ¿Alguien más? Bueno, asimismo se pudo leer que este virus ataca, no tiene no tiene límite de edad, se podría decir, ¿no? Que ataca en todas las etapas del pollito, la edad. Ujú. También, Y profe, se puede transmitir por el excremento de las aves infectadas o por equipos contaminados, y también las aves que se recuperan dicen que no son portadoras. Ya. Bueno, no existe un control efectivo, sino más bien que hay que hacer las vacunaciones varias veces durante toda la vida del animal. claro que sí. Ya. Bueno, asimismo vamos a un poquito resumir. Esta ya es una enfermedad vírica, ¿sí? O sea, no es bacteriana, no es fúngica, sino ya es, ¿no es cierto?, una enfermedad vírica. Y por lo tanto, ya sabemos, ¿no es cierto?, que las enfermedades víricas no tienen tratamiento, ¿sí? Hasta la fecha no tienen un tratamiento directo. Se han probado algunos, pero no son generalizados, y algunos para ciertos virus son muy costosos. Y eso hace que se inviabilice este tipo de cosas. Para el Newcastle definitivamente no hay, ¿no es cierto?, tratamiento, como toda enfermedad vírica.
Estos, ¿no es cierto? Como decía la compañera, es un paramyxovirus que se le llama tortorfurios. ¿Y cómo se contagian las aves? Es a través de las conjuntivas. Más o menos lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus. ¿Sí? Los medios de contagio, precisamente, o las vías, es la boca, es las conjuntivas de los ojos y las mucosas nasales. ¿Sí? Por ahí entra, llamémosle así, el virus. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ya está claro si es bucal, serán las heces, conjuntival y nasal serán las secreciones, el moco de la nariz, la saliva, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso es muy parecido a lo que estamos ahora expuestos hacia este coronavirus. ¿Sí? Entonces, esas son las vías cómo se infectan los animalitos. Esta es una enfermedad grave que está presente en el país. Por eso me llamó la atención un poquito la información de Kerlin de que en el país no hay. En el país hay Newcastle. Existe la enfermedad. Y miren, la gravedad de esta enfermedad es que tienen 3 cepas. O sea, ¿cómo atacar? Tienen cepas que se les llama velogénicas. Es decir, de un día para otro mata el ave. ¿Sí? Inmediatamente. Hay unas que se llaman mesogénicas. Es decir, que más o menos no es tan rápido, sino a los 2 días, 3 días, el animalito muere luego de ese periodo un poco, llamémosle así, de afección. Y hay unas cepas que se llaman lentogénicas, que son las más críticas, llamémosle así, porque llevan a la enfermedad a un estado crónico. Es decir, pasa largo tiempo el ave con esa enfermedad. Y es complicado porque a veces, ¿no es cierto?, no queremos nosotros sacrificar porque estamos siempre con la esperanza de que mejore. Entonces le esperamos, no muere y sigue en el galponcito y sigue en el galpón y sigue en el galpón. Pero eso es inconveniente. ¿Por qué? Porque es un medio de contagio para el resto del galpón. Por lo tanto, debería, si es que yo ya estoy seguro, debería sacrificar yo esos animales. ¿Sí? Por otra parte, esta es una enfermedad, como decía la compañera, que una de las formas rápidas de acercarme al diagnóstico es cuando veo yo a las avecitas con el cuello torcido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fundamentalmente el virus afecta al sistema nervioso. Y al afectar el sistema nervioso, pierde la avecita el control de sus extremidades, de sus órganos. Entonces, tiende generalmente el cuello a botar hacia atrás, ¿sí? Porque ya está descoordinado. Y además de eso, sus patitas tiende a torcerse, ¿sí? Tiende a abrirse. Entonces, es precisamente la falta de coordinación porque está afectado su sistema nervioso. En los síntomas, ¿no es cierto? Primero, como tal, les mostré esa fotito en donde está un animal, un pollito deprimido, está sus plumas erizadas, está como durmiéndose, ¿no es cierto? Cuando a veces estábamos en clase presencial, ¿no es cierto? Cabeceando. Así más o menos están los pollitos. La tortícolis, que decía que es cómo tuerce el cuello, las alitas, las patas igual. Hay secreciones nasales de los ojitos con mucha lagaña. Las crestas, la cresta, barbillas, están moreteadas, se hacen moradas porque falta el oxígeno. Y es verdad lo que la compañera decía, que en la forma crónica los huevos se hacen arrugados y baja la postura. O si no, salen huevos sin cáscara. Y esto, ¿no es cierto?, afecta completamente a la producción de avícola. Pronóstico como tal, desfavorable. ¿Sí? Completamente desfavorable. Y por lo tanto, precisamente, tenemos nosotros que
preferible hacer un tratamiento preventivo. Y el preventivo es en base a la vacunación. ¿Sí? Ya una vez que tenemos la enfermedad ahí, listo, hacernos al dolor y saber que tenemos grandes posibilidades de pérdida. Por lo tanto, ¿no es cierto? Miren, la profilaxis se hace con vacunación. Ahora, aquí hay cepas también en vacuna. Hay unas que son muy fuertes, o sea, que hacen reaccionar rápido. Y hay otras que son, en cambio, muy lentas. Va dando inmunidad poco a poco. Y hay otras intermedias. En nuestro caso, ¿no es cierto? Tenemos, porque la vacunación no es una sola, sino son varias. En pollos podemos utilizar 2, 3. En aves de postura es durante todo el periodo de postura que cada cierto tiempo vamos a tener que vacunar. Y, ¿no es cierto?, podemos elegir. Hay esta cepa en el país, normalmente hay la Roakin y la Sota. ¿Sí? La Sota se utiliza cuando nuestros pollitos, ¿no es cierto?, no estamos seguros de que están completamente saludables. ¿Sí? Entonces, es una vacuna relativamente de no una creación de inmunidad muy fuerte, muy rápida. Y por eso se utiliza mucho para revacunación. O cuando tengo dudas de mi salud completa de las aves. La Roakin, esta, ¿no es cierto?, es muy fuerte. Es una cepa que no es peligrosa, pero que sí genera inmunidad rápidamente. ¿Ya? Es muy rápida. Entonces, generalmente cuando tengo yo parvadas sanas, como tendría que ser, entonces la primovacunación generalmente se hace con una cepa fuerte, pudiendo utilizar la Roakin. ¿Sí? Entonces, también tenemos esa diferenciación en cuanto a vacunación. Las vías puede ser oral, es decir, dar de tomar una gotita, puede ser ocular, porque puedo poner en el ojo, puede ser nasal, porque la gotita le pongo en el orificio nasal, ¿sí? O también pueden ser inyectadas, lo cual no es muy generalizado porque utiliza mucha mano de obra, ¿sí? Entonces, esto un poquito en cuanto al Newcastle. ¿Alguna pregunta? Profe, esta enfermedad le puede dar, o sea, a algunas aves, no solo a los pollos, como por ejemplo palomas Sí, sí. o... Son aves que digamos, es una enfermedad que afecta también a otras especies de aves. E incluso hay aves que son resistentes, que tienen la enfermedad y que no presentan sintomatología, especialmente aves silvestres. ¿Sí? Ya. Vamos a ver si aquí hay, miren, un par de fotos que les puedo compartir. A ver, vamos a ver si logro. Ya. No sé si ahí ven, ¿ya? Miren, por ejemplo, esta besita, ¿no es cierto? Miren, el típico torcido, esto se llama la tortícolis. Cuando comenzamos a ver pollitos así, estamos casi que seguros con Newcastle. Miren este de acá abajo, es más típico, miren. ¿Sí? Ese es un pollo igual, con claramente afección de Newcastle. Esta es la típica posición de un pollo enfermo. A ver.
Sí me están siguiendo en las fotografías. ¿Sí? Miren, esta es la típica posición de un pollo enfermo. ¿Sí? Deprimido, decaído, somnoliento, como durmiéndose. Vamos a ver si hay otra foto. Miren, aquí, ¿no es cierto? Aquí están vacunando. Generalmente se vacuna de esta forma. Son goteritos, se prepara la vacuna y se pone una gotita en el ojo. O también se puede poner en las fosas nasales o abrir el pico y darle de tomar esa gotita. ¿Ya? Entonces, esas un poco son imágenes que nos pueden ilustrar esta enfermedad. ¿Sí? ¿Esta enfermedad afecta por igual a machos y hembras? Igual a machos y hembras. Cuando se presenta esta enfermedad, muchas de las veces tenemos que descartar todo el galpón. ¿Sí? Eso es lo grave de esta enfermedad también. Muchas de las veces en producciones comerciales nos toca quemar el galpón de 2.000 pollos. O sea, cojo los pollos y se fueron al sacrificio. Estén de la edad que estén. ¿Sí? Eso es lo grave de esto, en lo comercial. Ahora, cuando estamos en producciones pequeñas y medianas, intentamos salvar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es a aquellos animales que estén clínicamente enfermos, es decir, que ya se les vea síntomas, se les coge, se les sacrifica y se les incinera o se les entierra. A los animales que todavía no tienen síntomas clínicos, ¿no es cierto? Se les puede dar un poco de vitamina para que intenten fortalecerse. Y personalmente, unas cuantas veces he tenido que aplicar vacuna. Ustedes dirán, pero está loco. ¿Cómo va a aplicar vacuna en animales que están posiblemente enfermos? Les va a matar. Pues bueno, más o menos esa es la idea. ¿Sí? Entonces, se les habla, ¿no es cierto?, con el propietario, se le dice y se le hace ver el problema en el que está con la enfermedad de sus pollos. Y se le dice, bueno, el último recurso va a ser este. Voy a vacunar a estos pollos y aquellos que estén sanos van a sobrevivir. Pero aquellos que están enfermos y aún sin síntomas, son animales que van a morir. Por lo tanto, es una medida un poco dramática, un poco drástica. El que se salva y el que no, lamentablemente, muere. ¿Sí? Entonces, esa es, como digo, una medida bastante drástica que a veces se hace como para intentar salvar algo de la producción, para que no sea pérdida total. ¿Sí? Porque ustedes saben que la vacuna, ¿no es cierto?, en un animal que está enfermo y en una persona que está enferma, le causa mayor daño. Tiene que la vacuna siempre ser aplicada en animales completamente sanos. ¿Sí? Entonces, un poquito eso es en cuanto a esta enfermedad. Es más o menos lo que está pasando en Cuenca y en otras ciudades, ¿no es cierto? Ya salgan nomás y el que se salva, el que no, salado. Es más o menos lo que está pasando en el coronavirus, ¿no es cierto? Ya no queremos estar encerrados. Listo, entonces, salga. Si se enferma, usted responde. Y si se muere, pues está bien muerto porque usted quiso. ¿Sí? Y si no quiere eso, pues manténgase encerradito, salga lo mínimo indispensable. ¿Sí? Más o menos es eso, lo que también se puede hacer en pollos. Bueno, listo. Vamos a la siguiente enfermedad.
Creo que era bronquitis infecciosa. Les escucho. Sí, profe. Bueno, yo encontré que la bronquitis infecciosa es una enfermedad viral que afecta a aves, tanto pollos y gallinas, ya sean de engorde o ponedoras, y de todas las edades. Y también que la enfermedad que provoca esto es un virus, eh, que no solo ataca el tracto respiratorio, sino también el tracto urogenital, y que también causa una enfermedad respiratoria en aves infectadas también, y también pérdidas de producción en ponedoras y reproductoras. Y Ya. que los efectos negativos causados por la bronquitis infecciosa se puede prevenir mediante la vacunación y, y realizando de manera correcta los principios de bioseguridad en los galpones. Ya. Gracias, Oscar. Profe, ¿Alguien más? profe, lo que yo encontré es que este virus muta rápido. Los síntomas que yo encontré, profe, Ya. Priscilita, démosle un poquito la palabra un ratito a Daniel, ¿sí? Ya. Y lo que yo encontré es de que la habilidad que tiene este virus para experimentar en corto plazo mutaciones y eventos de recombinación conduce a la aparición de nuevos genotipos. O sea que muta rápido y puede seguir atacando. Ya. Ahora sí, Priscila. ya los síntomas que yo encontré es que ellos presentan problemas tanto a nivel respiratorio, corporal y renal. Respecto a los problemas respiratorios, tiene que ver con la dificultad de la respiración, también presentan tos, estornudos, descargas nasales y oculares. En cambio, respecto a los problemas corporales, se observa una pobre ganancia de peso, en aves de posturas especialmente se disminuye la producción y la calidad de los huevos. En cambio de los problemas renales, se puede observar el síndrome de nefritis, que prácticamente es la inflamación del riñón. Y también en las aves jóvenes se puede observar que estas tienden a deprimirse y también buscan fuentes de calor. En cambio, en los adultos se puede apreciar las plumas erizadas y visualmente los ojos se les presentan entreabiertos, los ojitos. Bueno. Bueno, también se puede ver que es la enfermedad respiratoria más infecciosa de todas las enfermedades en el ámbito avícola. Es extremadamente contagiosa. En los pollos puede presentar un índice de mortalidad entre el 5 y el 60% en pollos, y aves ya maduras entre 0 y 2%. Un método de control sería una vez encontrado ya los pollos con los síntomas, de tener un aislamiento y desinfectar toda la superficie, o sea, tener un mayor control en la higiene y con la vacunación. Bueno, gracias. ¿Algo más? Profe, en este tema se recomienda una prevención. En pollos de un día, 2 días, se les aplica las gotitas en los ojos. Bueno, eso vi. Y en pollos mayores se les pone el antibiótico en diluciones de agua. Ya. Bueno. ¿Algo más? ¿Es cierto que el virus que transmite esto es el coronavirus? Creo que encontré. ¿El coronavirus? No. ¿Cómo se llama entonces el virus que transmite? El virus de esta enfermedad se llama Tarpeya pulli. ¿Sí? Así se llama. Pero es una buena pregunta esa, porque, a ver, porque bueno, hay familias, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación de virus, hay los retrovirus, coronavirus, paramixovirus, etcétera. Pero no recuerdo bien a la familia a la que pertenece. Dice que pertenece a la familia Coronaviridae. Ah, ya, entonces miren, me hicieron recordar. Entonces es un coronavirus, de hecho es un coronavirus. Pero el coronavirus no es único, ese es el problema, ¿sí?
O sea, hay muchos, cientos de coronavirus que causan diferente patología, diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces, así como hay bacterias, ¿no es cierto? Estreptococos, bacilos, estafilococos, ¿no es cierto? Diferentes bacterias, así los coronavirus también son muchos, ¿sí? Entonces, miren, uno de ellos, ¿no es cierto?, es este que causa la bronquitis infecciosa, ¿sí? Interesante ese aprendizaje y recordar. Entonces, pero no es el mismo el que causa la enfermedad actualmente, pues el SARS-2, ¿sí? No es. Son de la misma familia, pero son entidades diferentes, ¿ya? ¿Sí saben por qué no podemos controlar las enfermedades virales? ¿Y por qué las Porque bacterianas tienden sí? a mutar, profe. Bueno, una de las cosas es mutar. Ya. El problema es que para su reproducción, estos virus, todos los virus, utilizan el ADN de las células normales o de bacterias. Ese es el gran problema. Es decir, ellos por sí solos no se reproducen, sino que invaden a la célula, ocupan su ADN y ahí se replican, ahí se multiplican. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos controlar la enfermedad vírica, tendríamos que matar a todas las células del cuerpo, lo cual es inviable porque tendríamos que matarnos nosotros mismos, ¿sí? Ese es el gran problema de las enfermedades virales, que ocupan el material genético de la célula normal para reproducirse, ¿ya? Entonces, eso hace que los mecanismos de control de enfermedades víricas prácticamente sea bastante difícil. Por eso es que más se apunta a impedir la transmisión del ARN y del ADN, ¿sí? Impedir ahí las vías, ¿sí? Para poder controlar. En las bacterias es diferente porque simplemente afectamos a la bacteria, ¿no es cierto?, que casi la totalidad utiliza su propio material genético. O sea, se reproducen solitas. Entonces es más fácil. Mandamos un antibiótico, matamos a la bacteria y ya no se reproduce, ¿sí? Ese es el grave problema con las enfermedades virales. Ya. Bueno, entonces, un poco para compartirles esto de la bronquitis infecciosa, ¿sí? Ya, al ser, ¿no es cierto?, bronquitis, ya estamos claros de que es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Pero que el problema es que es viral. Hay bronquitis bacterianas también, ¿sí? Y son menos graves. De ahí que tenemos que un poco diferenciar, ¿sí? Y la grave, la que más nos preocupa, es esta por precisamente su carácter viral. Y afecta bastante a los animalitos de menor edad, ¿sí? Sin querer decir que en animales grandes también se pueda presentar. Ya entenderemos que si es de carácter viral, entonces, ¿no es cierto?, los síntomas estarán más relacionados con el tracto respiratorio, ¿sí? Es decir, va a haber bastante secreción nasal, tos, ronquera, el cuello le estira el pollito. ¿Así por qué? Porque al estirar quiere captar más aire para poder meter a sus pulmones, ¿sí? Entonces, estira el cuello, están con el cuellito estirados. Hay la secreción mucosa, generalmente se les encuentra muy pegados el polvo en sus fosas nasales, y luego de eso se hace ya con un poquito de pintas de sangre, esa mucosa.
la cabecita a veces se les hincha, los ojitos están cerrados, inflamados. Una forma muy práctica para determinar la existencia de ronquera en los pollos es uno entrando al galpón y echando un silbido fuerte, un solo silbido fuerte, ¿sí? Y ustedes han de ver que el pollito reacciona quedándose en silencio. Si quieren, harán la prueba en algún galponcito. Pegan un silbido fuerte y los pollitos se quedan quietitos y en silencio. Ese es el momento en el cual yo puedo escuchar si hay ronquidos. Porque ahí se les escucha con claridad, ¿no es cierto?, cómo están roncando los pollitos. Entonces ahí uno determina, dice, no, hay presencia de alguna afección respiratoria de diferente tipo, ¿sí? Esa es una forma muy práctica como uno puede determinar eso. Y aparte de eso, la agresividad de este virus también hace que afecte al tracto reproductivo y a los riñones, ¿sí? Y es por eso que las avecitas de postura comienzan a poner asimismo huevos arrugados o bajan la postura y también sus riñones se ven muy afectados. En postura, el pronóstico desfavorable, ¿sí? En aves de carne puede ser favorable siempre y cuando nosotros controlemos las infecciones secundarias que puedan presentarse, ¿sí? Pero lo fundamental es la prevención, la bioseguridad, como bien dijeron ustedes. No puedo yo esperar de que se presente la enfermedad para preocuparme. No, es preferible que no presenten la enfermedad. ¿Por qué? Porque animal que enfermó, por más que le curemos, no va a ser el mismo. Por lo tanto, no vamos nosotros a tener o a querer un ritmo de crecimiento excelente. Ya quedó afectado. Por lo tanto, ya la curva de crecimiento ya no va a ser la misma que de un animal sano, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, vamos a ver un par de imágenes, ¿no es cierto?, sobre esa afección, ¿sí? Ya. Miren ustedes, ¿no es cierto? Ahí podemos ver algunas imágenes de pollitos. Ya. Miren, este es un típico pollito con afección respiratoria. Sus ojitos medio abiertos, cerrados, ¿sí? Este, miren, completamente cerrado, con el pico abierto, porque está queriendo respirar. En animales ya grandes, miren cómo se enrojece la cresta, la cabecita está roja porque está inflamada. Y miren los huevos cómo se hacen, ¿sí? En esta fotografía de acá abajo. ¿Sí? Por eso le llaman los huevos arrugados. Profe, Sí. ¿en los huevos puede estar el virus? En los huevos. Sí. A ver, es una buena pregunta. Tan excelentes preguntas de la Erika. Creo que el huevo, ¿no es cierto?, el virus no tiene capacidad de transmisión que se llama vertical, ¿sí? Entonces, son huevos que se pueden consumir, o sea, no hay problema, porque por una parte todavía el Newcastle no está considerada una enfermedad zoonótica, aunque dicen, ¿no es cierto?, que puede causar conjuntivitis en el hombre. Pero más es una enfermedad que sería laboral. Es decir, yo estoy manejando pollitos con esta enfermedad, les cojo, les limpio o les agribico y luego me cojo los ojos y me limpio, por ejemplo, ¿sí? O las partículas, por ahí esos pollitos estornudaron y esas partículas llegaron a mis ojos,
mencionan que pueden causar algún cuadro de conjuntivitis en nosotros, ¿sí? Pero el consumir huevos de un ave de esta naturaleza, los pocos que pondría, no nos causaría a nosotros ningún trastorno, ¿sí? Pero, y estos huevos ya no son incubables, o sea, no vamos ni siquiera a la más mínima idea de ponerles estos huevos a incubar para que se dé una transmisión vertical de la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿De aquí tienen clase? ¿O no? ¿O le damos una enfermedadcita más? Decidan. Les estoy dando la oportunidad de elegir. ¿Qué dicen? Rápido, ¿qué es ese silencio? Ese silencio aunque no suena, pero me suena a no. Dejemos ahí nomás, profe. Ahí nomás. Bueno. No me opongo. Sí, profe, porque sí tenemos clases ya ahorita. ¿Y por qué no dicen? Porque está interesante el tema. Bueno. A ver, para la próxima semana vamos a leer sobre los tipos y líneas de cuyes. ¿Sí? Y vamos a irnos preparando un poquito para una evaluación, ¿ya? De parte avícola. Profe, Sí. que la próxima clase tendremos la evaluación entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Si nos da tiempo, nos evaluamos. ¿Sí? ¿Ya? Hecho, chicos. ¿Puedes subir las clases, las grabaciones? Las grabaciones. Claro que sí. También me dan trabajito, ya ven. Hay que estar esperando a que se suba el video por lo menos una hora. Pero bueno, para eso me pagan. Listo, entonces les voy a subir un poquito estos videos, ¿ya? Y les mando el material también de patología. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Hecho. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Y a portarse Igualmente, bien. profe, gracias, un buen día. Y a portarse bien, a no salir a las fiestas, a quedarse en casa, no salir a jugar indoor todavía. Juegue vole si quiere jugar, pero no indoor. No tomen mucha cerveza o lleven a la casita y pónganse a tomar en el cuarto. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Chao. profe, hasta luego.